Volviendo al fenómeno de las llamadas Waffen-SS y como varios me han comentado su interés para que siga haciendo vídeos nombrando varias de sus múltiples divisiones, creo que es momento de tocar una vez más el tema, aunque no traigo solo una sino dos. La que nos trae acá hoy tal vez no fue tan conocida mundialmente como otras, pero es en sí interesante. Hablo de la 23 División de Granaderos Voluntarios SS Nederland, constituida por hombres provenientes de Holanda. Si bien tiene este nombre, no fue hasta finales de la Segunda Guerra Mundial que adoptaría este nombre como tal, pero vamos por partes. El reclutamiento de los alemanes por tropas holandesas y de los Países Bajos, a lo cual los mismos alemanes los consideraban gente digna por su sangre aria y llamados pueblos vikingos, empezaría tras la invasión a dichos países por 1940. No está por más decir que los primeros pasos de los holandeses fue gracias al Partido Nacionalsocialista holandés. Estos gustosos apoyaron la ocupación alemana y formaron grupos paramilitares para pacificar el país. A fines de ese año las SS dieron su visto bueno naciendo la SS Volunteer Standarte Nordwest. Los reclutas serían entrenados por oficiales alemanes en Hamburgo. Los inscriptos eran en su mayoría afines a las políticas nazis, aunque también se priorizó a cualquier holandés dado su pasado germánico, centrando también holandeses hijos de alemanes que residían en Holanda. Las SS holandesas participarían en el esfuerzo militar del Tercer Reich a partir de la invasión alemana a la Unión Soviética. Ese entonces los voluntarios tenían una organización más independiente respondiendo a un general del derrotado ejército holandés, aunque en 1941 el grupo pasaría a control total de las SS, aunque estos dejaron a los voluntarios ciertas libertades como decorar sus uniformes alemanes con runas y brazaletes con la bandera de su país. Tras recibir un nuevo proceso de entrenamiento en Prusia, pronto la legión holandesa se inmiscuiría en el frente oriental, mientras paralelamente otro grupo parecido, la 34, se encargaría de luchar en el frente occidental. Los holandeses apoyarían al ejército alemán durante el sitio a Leningrado, más concretamente en el lago Kaloga, donde debió retener a las ofensivas soviéticas que buscaban abastecer la ciudad. A pesar de tener un desempeño digno en combate, los holandeses sufrirían varias pérdidas hasta la muerte de su general, quien sería asesinado en Holanda por la resistencia holandesa. Para colmo, las ofensivas rusas eran cada vez más intensas, por lo que los mandos de las SS decidió retirarlos a Alemania, donde serían reconvertidos a la 4 SS Freiwillige Panzergrenadier Brigade Nederland. La brigada sería trasladada a Croacia para involucrarse a acciones contra los partisanos que operaban las zonas, hasta que su presencia fue requerida en el frente oriental otra vez, en el mismo escenario donde se retiraron para hacer frente a las reiteradas ofensivas soviéticas que buscaban destruir el asedio en Leningrado. Una vez más los holandeses demostraron un enorme arrojo luchando contra el ejército rojo, pero no pudo evitar que estos crearan una cabeza de puente en el río Narva. La llegada de la operación Bagration llevó a los alemanes a realizar una retirada defensiva elástica para salvar sus ejércitos. Aquí los holandeses nuevamente participarían en las defensas. Aún así, las ofensivas del ejército rojo son arrolladoras y la brigada pierde a la mitad de sus efectivos en las retiradas. Ya en 1945 y cercadas, los alemanes ordenaron el retiro de la unidad para hacer frente a los avances rusos. Este año recibiría su último nombre como la 23 División. Las SS, al verlas reducidas, intentaron fusionarlas con otras divisiones escandinavas como la Nordland, pero los holandeses se negaron a perder su autonomía. La Nederland lucharía en el 11º ejército durante la sangrienta batalla de la capital alemana, Berlín. Estos, al estar tan desorganizados, intentaría una huida por la ciudad para rendirse a los aliados occidentales, y a pesar de que la gran mayoría lo logró aunque dispersos, varios no tendrían esta suerte y se verían envueltos junto a sus aliados alemanes en la batalla de Albe contra los rusos. En esta batalla muy pocos holandeses sobrevivirían. Tras el fin de las hostilidades, los holandeses que cayeron prisioneros de los estadounidenses y rusos serían reenviados nuevamente a su país natal con el nuevo aire de Holanda. Los fascistas holandeses serían ejecutados por traición y los soldados de menor graduación serían condenados a largos años de prisión. Ya que había nombrado a la Division Nordland, que mejor que ampliar la visión hablando de dicha unidad. Su origen fue el de hacer un cuerpo militar nórdico encargado de proteger a los pueblos arios del norte de Europa. Dentro de este contexto nació la 11ª División SS de Granaderos Nordland, compuesta por miles de voluntarios escandinavos que combatirían en la guerra.
Inaugurada el 10 de febrero de 1943 por el propio Reichsführer de las Waffen-SS Heinrich Himmler, sería renombrada el 17 de marzo del mismo año como 11ª División SS de Granaderos Nordland, esta unidad que comenzó su instrucción militar en centros como los de Múnich en Alemania, Arlis en Prusia Oriental, Versalles en Francia y Dessau en Chequia sería una de las divisiones nórdicas más enormes en prestar servicios a Alemania. A diferencia de la 23 holandesa, la Nordland contaba con integrantes de varios países del norte europeo tales como noruegos, de Dinamarca, holandeses, provenientes de Flandes, estonios y también cabe mencionar que aunque en menor número también hubo suizos, algunos españoles y croatas. Todos tenían un requerimiento que las SS buscaban. Todos eran anticomunistas o de partidos fascistas, hasta algunos eran ya veteranos que presentaron su auxilio a Finlandia durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética. Un total de 27.000 voluntarios. La división era muy colorida aunque casi todos llevaban el uniforme verde Feldgrau, pero todos tenían parches en sus uniformes con la procedencia de cada uno, también cabe mencionar que en su uniformología poseían parches negros del cuello representaban la luna solar móvil, el escudo oficial de la división, y cintas con letras blancas que decían Nordland. La historia operacional de la división sería en Croacia luchando contra partisanos, aunque estos fueron bien recibidos por la población croata y su participación fue tranquila y minúscula en primer momento ya que estos estaban más ocupados con su entrenamiento militar e ideológico manteniéndose casi ajenos a la guerra civil de Yugoslavia entre las guerrillas de Tito y los que apoyaban a los alemanes, solo realizaron tareas tranquilas como escoltas o desarmar a italianos rendidos. Aunque a pesar de mantenerse al margen de la lucha en Yugoslavia, aquí los Nordland recibirían su bautismo al tener que enfrentarse en un tiroteo contra un grupo de partisanos donde 5 noruegos perderían la vida, entre ellos el oficial Jens Bernhard Lund de 25 años que había participado en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 por la modalidad de vela. Entre otros eventos notables de la Nordland en tierras croatas fue el cerco de 400 daneses por cerca de 5.000 guerrilleros de Tito, aunque estos pudieron salvarse gracias a la intervención de sus compañeros suecos que lanzó un ataque que liberó a los rodeados. La Nordland sería trasladada al teatro ruso en el asedio a Leningrado donde debieron soportar las inclemencias del clima, además que su cuartel el primer día sería blanco de la aviación soviética. A pesar de recibir un constante ataque aéreo y artillero seguido por un salto de tropas enemigas, la Nordland pudo repeler el ataque además de lanzar un contraataque para salvar a una de las unidades que quedaron aisladas. Durante la ofensiva rusa hay que destacar que durante la retirada alemana, la Nordland lograría liberar una carretera bajo poder del Ejército Rojo, y aunque los rusos fueron insistentes y volvería a retomarlo, otro ataque de la división dejaría a unas tropas soviéticas destruidas con la pérdida de 48 tanques, donde se destacaría al holandés Caspar Sport quien logró destruir 11 tanques rusos, recibiendo la Cruz de Hierro. Otra proeza que protagonizaron los miembros de la división fue cuando tras que el cuartel general fuera capturado por el Ejército Rojo, 17 voluntarios vistieron uniformes rusos y pasaron inadvertidos entre las filas soviéticas usando para camuflarse las pocas palabras que conocían en ruso, aunque tras llegar a las líneas germanas estos los confundieron con los rusos y les dispararon matando 3 de ellos, aunque el resto logró identificarse a tiempo. Tras frenar ataques soviéticos en 1944 la unidad iría a Narva, lugar histórico para los miembros de la división, ya que en 1700 ese lugar fue escenario de una gran batalla donde las tropas suecas y escandinavas derrotaron al ejército ruso. En 1944 la Nordland tendría una batalla similar pues los intentos rusos de tomar la ciudad duró varios meses, los ataques fueron frenados causando muchas bajas aunque las bajas de la división también iban en aumento. A pesar de obtener una victoria los rusos lograrían romper el cerco atacando por un sector menos protegido llevando a la Nordland a retirarse. La división participaría posteriormente en la defensa de Estonia y la bolsa de Curlandia, donde varias formaciones alemanas serían encerradas, los nórdicos serían encargados de romper el cerco aunque esta vez los rusos se mantuvieron firmes en sus posiciones causando muchas pérdidas a los batallones y cuerpos nórdicos. A partir de aquí la división iría sufriendo cada vez más reveses como en la defensa de Letonia donde a pesar de resistir la ofensiva la ciudad terminaría rindiéndose. Una nueva ofensiva rusa cancelaría todas las operaciones de rescate de las fuerzas cercadas, por lo que la 11ª tuvo que retirarse. La Nordland y sus integrantes ante el revés de la situación de la guerra estos serían parte de las fuerzas defensoras de una Alemania que estaba siendo invadida provincia a provincia por la Unión Soviética.
Ante tal desesperada defensa, los escandinavos se ganaron su fama de rudos al destruir más de 100 tanques en la provincia de Pomería parapetándose en los bosques de la región. La ferocidad del último acto de la Segunda Guerra Mundial en el lado soviético no fue por menos sangriento, pues con un sentimiento revanchista los rusos empezarían a masacrar prisioneros o cualquier persona que tenga uniforme alemán, por lo que varios miembros de la Nordland serían ejecutados ni bien cayeran en manos rusas. La 11ª División SS de Granaderos Nordland comenzó el repliegue hacia Berlín para defender la capital del Ejército Rojo. Siendo perseguidos por el Ejército Rojo, los miembros de la devastada división lograrían victorias efímeras al retener el avance soviético para que todas sus unidades pudieran retirarse a salvo a la capital. Allí la división fue reducida a pequeños contingentes con la misión de abrirse paso por una Berlín asediada, aunque otros prefirieron retirarse al Elba para rendirse a los norteamericanos. El 24 de abril unos 1500 sobrevivientes de la división nórdica llegarían para la última defensa del Reich, reducidos a su poder bélico y perdiendo todos sus tanques en la batalla. La Nordland se unió a las milicias mal preparadas alemanas, el ejército germano y a otros sobrevivientes de diversos orígenes étnicos a una batalla final que estaba perdida. Tras el suicidio de Hitler el 30 de abril, los 50 sobrevivientes de la división se unirían a miembros del Partido Nacionalsocialista para salir de la ciudad, pereciendo varios, donde unos pocos lograron rendirse al ejército británico. Tras la desaparición del Reich, el destino de los voluntarios nórdicos no fue muy agradable. Varios capturados por los rusos sufrirían en los Gulag. Tras los acuerdos de repatriación, los restantes que se salvaron del calvario en las estepas serían discriminados en sus países y varios fusilados. Aunque no todos los veteranos serían perseguidos, pues en Holanda serían reconocidos, además de rendirles varios homenajes, siendo reconocidos como héroes. De todas las formaciones de las Waffen-SS que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, la 11ª División SS de Granaderos Nordland fue una de las más eficaces y activas del frente oriental. Su historial de combate sin duda dejó merecidamente a los pueblos nórdicos en una inmejorable posición de prestigio sobre las páginas de la historia militar.